En Brasil, la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro ha cifrado en 132 el número de muertos en la mega operación policial de este martes contra el narcotráfico y el crimen organizado. El objetivo era el Comando Vermelho, el principal grupo criminal de la ciudad que opera en las favelas, que son los barrios populares y densamente poblados. Durante el enfrentamiento, los delincuentes atacaron a los uniformados con drones cargados con explosivos. Entre los fallecidos hay 4 policías. Es difícil ver tanto sufrimiento. Aterrador. Ese es el panorama tras una redada policial en las favelas de Río de Janeiro. La mega operación contra bandas criminales dejó un saldo de 132 muertos, entre ellos 4 uniformados, de acuerdo a la cifra actualizada por la Defensoría Pública del Estado. En una calle del barrio Peña, donde se realizó la acción policial, fueron expuestos los cuerpos de al menos 40 hombres para que las familias pudieran identificar si entre los fallecidos estaban sus familiares. Fue una iniciativa de los vecinos del sector que no contó con la presencia de las autoridades. La operación denominada Contención y que contó con la participación de más de 2.500 uniformados buscaba la detención de miembros del Comando Vermelho, una de las más peligrosas bandas narcotraficantes del país. De acuerdo a los reportes, 81 personas fueron detenidas, más de 70 armas fueron incautadas, así como una gran cantidad de droga. Las autoridades denunciaron que las bandas criminales, ante el asedio de los militares, establecieron barricadas y se enfrentaron a tiros. Incluso utilizaron drones con explosivos, como lo reporta este video del gobierno del estado de Río de Janeiro. Los familiares de los muertos en la operación criticaron el proceder de las autoridades. ¿Cierto? ¿Qué operación es esa? El gobierno pagó por esto, por llevar a cabo esta masacre. Tienen que pagar por ello. No pueden destruir tantas vidas, tantas familias y salir impunes. En las calles de la ciudad, el sentimiento de temor. Durante los operativos policiales, la ciudad experimentó afectaciones en el transporte y un alto clima de tensión. La inseguridad es incomprensiva para muchos en una urbe relativamente tranquila. Es tenso, muy tenso. Nunca había pasado por esto. Soy carioca, nací y crecí aquí en Río. Vivo aquí en Resina y es un caos. Nunca había visto algo así. Es aterrador. Esta operación se presentó días antes de la celebración de la COP30, la importante cumbre climática, y la C40 de alcaldes que abordarán la misma problemática medioambiental. Ese tipo de acciones a gran escala contra organizaciones criminales ya se habían presentado en el pasado en Río de Janeiro. Se hizo antes de los Olímpicos en 2016, la cumbre del G20 en 2024 y la cumbre de los BRICS en julio de este año. Vamos a ampliar este tema y le damos la bienvenida a la tarde de NTN 24 a Marcel Van Hatten, diputado federal del Partido Novo. Diputado, bienvenido. Gracias por su tiempo, gracias por estar en NTN 24. No, muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes en Colombia. Aquí en Brasil ya son las 7:30, aquí es noche. Gracias, diputado. Gracias nuevamente por este contacto. Quiero empezar el diálogo con usted y para claridad de la teleaudiencia, este canal lo ven en muchas partes del mundo y es importante que la gente sepa qué es el Comando Vermelho, de quiénes estamos hablando. ¿Qué es el Comando Vermelho? El Comando Vermelho es una banda criminal antigua en Brasil que existe en Río de Janeiro desde los años, si me acuerdo bien, 70, y ha expandido sus actividades por todo el territorio de la nación en los últimos años, y es, junto con el PCC de São Paulo, el principal grupo criminal en Brasil. Tenemos 2 grupos muy grandes, que es el PCC de São Paulo y el Comando Vermelho, o Comando Rojo sería en español. Y los 2 son, de hecho, considerados, por ejemplo, por el gobierno de Estados Unidos como grupos terroristas. Y los 2 tienen ramificaciones en todo el territorio de Brasil. El Comando Vermelho, que está en Río de Janeiro, está hoy abrigando, están escondidos muchos líderes del Comando Vermelho de otros estados de Brasil en Río de Janeiro, por consecuencia de una decisión del Tribunal Constitucional de 2020 durante la pandemia, que prohibió cualquier incursión policial en las favelas de Río de Janeiro hasta ahora, abril de 2025. Entonces, durante esos 5 años, la banda criminal del Comando Vermelho se protegió de la policía, que no pudo entrar,
y hizo una serie de barricadas y también de búnkers, y hoy por lo tanto vemos la situación de guerra en Río de Janeiro, que lamentablemente es consecuencia de toda esa decisión judicial del pasado. Sí, diputado, estaba leyendo que este Comando Vermelo tiene alrededor de unos 50.000 hombres activos. Son responsables de narcotráfico, de extorsión, de robo, de secuestro, de sicariato. Le quiero preguntar del operativo de hoy, de ese operativo policial, mega operativo, que deja 132 muertos. ¿Qué se sabe? ¿Ustedes tenían alguna información? ¿Se esperaba que sucediera de la manera en que se hizo? Bueno, la verdad es que sí, era una situación muy difícil desde el principio porque se sabe que la gente que está ahí armada con fusiles, esos bandidos, esos criminales, no temen la muerte, están ahí para enfrentar a los policías. Entonces, lamentablemente, 4 policías perdieron sus vidas, incluso por ataques de drones que jugaron granadas sobre los agentes del Estado. Entonces, fue una acción muy delicada, muy peligrosa. Los policiales fueron, de hecho, guerreros los que participaron en la operación. Más de 2.500 policías estuvieron involucrados en la acción y lamentablemente el número de muertos es consecuencia del hecho de que los criminales estaban dispuestos a todo. De hecho, ya fueron encontrados más de 100 fusiles y el líder del Comando Vermelho, que fue muerto por los policías, tenía más de 100 homicidios en su cuenta, incluso homicidio de niños. Entonces es gente muy, muy, muy peligrosa y es importante que se diga que, por ejemplo, la agencia brasileña, ABIN, ya demostró que hay una alianza entre PCC y Comando Vermelho también con grupos de Colombia en el tráfico de drogas. Esa es una historia de la prensa del día de ayer. Entonces, las ramificaciones de esos grupos es muy grande y en Estados Unidos el Departamento de Estado en Washington ya identificó por lo menos 13 estados de Estados Unidos donde el PCC de São Paulo tiene criminales activos y también el Comando Vermelho tiene en Estados Unidos y otros países como Colombia, lamentablemente, miembros activos en la criminalidad. Diputado, ¿por qué no se había hecho una operación de estas antes? Es decir, si ya sabían que estaban operando en esas favelas, que tenían como centro de operaciones esa zona de Río de Janeiro, ¿por qué no se había hecho esto antes? Bueno, una vez más, en 2020, durante la pandemia, la Suprema Corte decidió que no se podía entrar en las favelas con operativos policiales. Eso fue la razón por qué no se hizo nada en los 5 años que se pasó y también la razón por qué los criminales se armaron y crearon todas las barricadas, los búnkers y todo eso que vimos. También es importante decir que el gobierno de Lula tiene vinculaciones con los líderes del tráfico. Hubo, por ejemplo, en el año de 2023 la visita de la dama del tráfico, que es una de las, que es esposa de uno de los criminales del Comando Vermelho más importantes, el Tio Patinhas. Ella fue presa ese año en mayo, pero fue a Brasilia con el boleto aéreo pagado por el gobierno de Lula para una reunión en el Ministerio de Derechos Humanos. El viernes pasado, Lula dijo en Indonesia que los traficantes son víctimas de los usuarios de droga, un absurdo completo. Vemos también que la preferencia de los criminales por el partido de Lula es muy grande. En las elecciones pasadas, 80% de los criminales encarcelados votaron por Lula en su candidatura
para la presidencia de la República. Entonces, lo que vimos en Río de Janeiro pasar ahora es que, y hoy fue admitido fue por el director general de la Policía Federal, que el gobierno del estado de Río de Janeiro solicitó por 3 veces, una en enero de ese año y otras 2 veces más, el soporte del gobierno brasileño, pero el gobierno brasileño nada hizo para participar en la operación. De hecho, dijo que no le daría apoyo. Ahora que es un tema de media y que todos están hablando sobre eso, el gobierno brasileño intenta decir que va a ayudar, pero hasta ahora el presidente Lula no ha dicho nada, cero, sobre la situación en Río de Janeiro. Diputado, si le entiendo bien, en este momento lo que nos queda, la sensación de lo que estamos hablando, es que el gobierno en cabeza de Lula da Silva ha sido permisivo con este tipo de narcotraficantes. Sí, seguro, así como Maduro es en Venezuela y es natural que así sea, lamentablemente, porque Lula es amigo de Maduro. Amigo de las FARC también. Lula creó el Foro de São Paulo en 1990 con Fidel Castro, un grupo de izquierda en el cual las FARC también son parte. Entonces, vemos que el gobierno de Lula no se importa, de hecho, con la gente que está trabajando, es víctima de los criminales. Es un gobierno marxista que interpreta, como dijo Lula la semana que pasó, el viernes, como lo dijo antes, en Indonesia, que los traficantes son víctimas de usuarios. O sea, es una mentalidad marxista de que los criminales son, de hecho, víctimas de la sociedad. Pero nosotros sabemos que no es así. Las víctimas son las personas que trabajan, que viven ahí, que no quieren los criminales cerca de sus casas. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es apoyar el gobierno del estado de Río de Janeiro, las fuerzas de la policía, que lamentablemente perdieron, repito, 4 policiales que fueron muertos por los criminales, y también acá, aquí en el Parlamento brasileño, proponer y aprobar leyes que sean más duras con el narcotráfico. Es importante decir que Brasil, de hecho, me parece que está volviendo un narcoestado y el gobierno de Lula no quiere clasificar o calificar los grupos criminales PCC y Comando Vermelho o Rojo como organizaciones terroristas. Pero estoy muy contento que al menos el gobierno de Argentina lo hizo hoy y Javier Milei y Patricia Bullrich declararon también un control más rígido en las fronteras para que el crimen organizado de Brasil no adentre también a Argentina. Sí, diputado, hay información de grupos políticos, tal vez afines al gobierno de Lula da Silva, cercanos y que tengan esa proximidad con estos 2 grupos terroristas que hemos hablado en estos minutos, el PCC y el Comando Vermelho. Bueno, sí, siempre hay esa conexión que es... un ejemplo muy grande que damos siempre es que el ex ministro de Lula, Flávio Dino, que fue su ministro de Justicia, fue cuando... Hoy él es ministro de la Suprema Corte, apuntado por Lula, pero en el principio de su gobierno, del gobierno de Lula, en 2023, Flávio Dino fue a la favela de Maré, que es una de las favelas de Río de Janeiro, que es dominada por el Comando Vermelho, sin guardaespaldas para hacer una visita. Fue algo muy raro, muy así. Cuando se ve no se cree, porque eso no es normal. Entonces hay siempre esa sospecha de coparticipación de miembros del gobierno de Lula con líderes del crimen organizado. Y también es importante decir que Lula, durante su campaña presidencial, también fue a las favelas y pudo caminar por ahí sin grandes problemas, algo que no es tolerado para nadie. Y bueno, Lula sí logró hacerlo, lo que claramente es un señal de que las bandas criminales por lo menos tienen simpatía por Lula y también al revés. Sí, diputado, ¿qué se le puede decir a las personas que el día de hoy, al ver las imágenes de los 132 muertos en este operativo, mega operativo policial, están cuestionando el operativo? ¿Qué les podemos decir?
Bueno, en primer lugar que se debe cuestionar todo lo que hizo falta del gobierno federal, el gobierno nacional de Lula, para evitar lo que pasó. El gobierno de Lula no envió blindados, no envió nada, ni un apoyo. Si hubiera enviado más apoyo, porque no envió nada, seguro que tendríamos más protección para los policías. Tal vez nadie había sido muerto en la policía y tampoco de los criminales que fueron muertos, tal vez los números no serían tan altos porque habría más soporte de tecnología y también de instrumentos de guerra, de hecho, lo que son necesarios hoy. Pero lo que pienso es que la gente que mira hoy para Río de Janeiro y ve lo que está pasando, no debería tal vez estar tan asustada porque eso es lo que pasa todos los días con la gente en Río de Janeiro. La gente en Río de Janeiro ya no vive en paz hace mucho tiempo y eso es un paso muy importante lo que se dio ahora por el gobierno de Río de Janeiro con las fuerzas de policía y también con el Poder Judicial y el Ministerio Público para que la situación pueda ser resolvida. Incluso porque muchos de los muertos y de los presos por la policía en esos dos días son criminales que estaban con mandatos de prisión, de cárcel, por crímenes gravísimos, como por ejemplo el líder de Comando Vermelho que tenía, como yo decía, más de 100 homicidios cometidos por él. Diputado, los criminales con esta acción del día de hoy están advertidos y la pregunta quizás ahora para muchas personas dentro de Brasil y fuera del mismo país es si vendrán acciones similares en otras partes de Brasil. No sé si en Sao Paulo o en otras ciudades o en otros estados haya presencia del PCC o del Comando Vermelho y estén también en la mira de hacer objeto de estos operativos policiales. ¿Vendrán más acciones como la de hoy? Bueno, ya pasaron otras acciones semejantes en el pasado, en São Paulo, por ejemplo, y lo que vemos en São Paulo también es que hay ataques de los criminales con una frecuencia muy grande, pero no se noticia tanto fuera de Brasil. Lo que vemos ahora es que la Suprema Corte, justo Alexandre de Moraes, emitió una decisión haciéndole preguntas, cuestionando al gobernador de Río de Janeiro sobre el operativo de una forma que me parece más para amenazar y para amedrontar que de hecho para ayudar y esclarecer la situación. Nosotros queremos un Brasil que sea más tranquilo, sin traficantes y con menos inseguridad. Y por lo tanto, lo que fuera necesario para que eso pase, para mí es algo que lamentablemente debe ser hecho. Si otros operativos similares deben ser emprendidos, bueno, no hay que hacer sino hacerlo, pero con el apoyo del ejército y del gobierno federal, porque claramente la falta que hizo el apoyo del gobierno federal de Lula a esa operación fue muy grande y por lo tanto, y por ello tuvimos lamentablemente también tantas muertes y tanta violencia. Marcel Van Hatten, diputado federal del partido Novo, gracias por estar aquí en la tarde de NTN 24, gracias por su tiempo, muy amable. A ustedes, muchas gracias, un abrazo.